Bueno, vamos a dejar ya esta introducción que hemos hecho en relación a, a conocer la, la parte, el marco histórico que representa la, la, la verdad de Dios en estos libros sagrados. Y vamos a profundizar un poquitito más al respecto, ¿ok? Vamos a entrar ahora en un terreno que nos va a permitir a nosotros tratar de identificar con toda, pues al menos con la mejor claridad posible, los distintos temas am, y las distintas, no sé si llamarle controversias o textos difíciles, ¿no? Que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Este, Vamos a entrar a un tema en donde a lo mejor dejaré más interrogantes que respuestas, pero que evidentemente la intención es poder tener la puerta abierta o mantener la puerta abierta a la reflexión, a la investigación, a seguir profundizando en el texto sagrado en relación a estas ideas, a estos pasajes, a estas interpretaciones. ¿Ok? Así que lo que vamos a ver ahora tiene que ver con los problemas que plantea la lectura del Antiguo Testamento. Hay algunos problemas que cuando nosotros lo pasamos de largo o leemos de largo más bien, ni nos percatamos que puedan existir algunos problemas al momento de leer, de tener una lectura sobre el mismo. Y que de manera honesta, hermanos y hermanas, pues no, nosotros no podemos también dejar pasar por alto. O sea, pues también tenemos que encararlos y más o menos dar una respuesta. Por eso les vuelvo a repetir, no significa que la respuesta que yo dé ahora en clase es totalmente la acertada, sino es un campo abierto a que cada uno de nosotros siga investigando y profundizando sobre el tema. Bien, a manera de introducción diré lo siguiente. Si preguntásemos a los cristianos, si tuviésemos la oportunidad de preguntarle a alguien que es cristiano, ¿qué saben de, de qué libro, qué saben del Antiguo Testamento? ¿Qué saben del Antiguo Testamento? Si yo les preguntara a ustedes qué saben del Antiguo Testamento, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué libros les gusta más? Hablando de los 39 libros, ¿qué utilidad le encuentran? Si nosotros planteáramos estas preguntas, queridos hermanos y hermanas, es muy probable que mucha gente se encuentre en un verdadero aprieto, es decir, que no sepa cómo responder con claridad a estas preguntas, ¿no? Y entonces es muy probable que su conocimiento o nuestro conocimiento se limite muchas veces a las nociones elementales de la historia sagrada que aprendimos cuando éramos niños, ¿no? Cuando íbamos a la escuelita. Y entonces muchos recuerden la manzana del paraíso y he puesto de manera intencional esta expresión, hermanos, porque me he encontrado que aún en nuestra iglesia sigue habiendo maestras y maestros de la escuelita que siguen enseñándole a nuestros niños que el fruto que comió Adán y Eva fue una manzana. Entonces hemos relacionado el tema de la manzana como el tema del símbolo del pecado, el fruto, ¿no es cierto? La manzana de la discordia, la manzana de Adán, etcétera.
Y aún eso, hermanos, lamentablemente lo hemos mal aprendido, ¿no? Aún conozco a muchos cristianos que siguen creyendo, muchos hermanos de nuestra iglesia que siguen creyendo que el fruto que comieron, que fue el fruto prohibido, fue una manzana. La Biblia jamás dice que haya sido una manzana. Dice que fue un fruto, no sabemos cuál. Pero fíjense cómo cuando nosotros cuando encaramos o enfrentamos el tema del Antiguo Testamento, pues nos limitamos a estas historias, ¿no? Incluso las coloreamos. Hablamos del diluvio, nos gusta dibujar el arca, Noé, los animalitos, el arco iris, ¿no? Sansón, son las historias, Jonás, son como las historias más, pues más comunes que conocemos, ¿no? Los nombres más conocidos, bueno, Abraham, Moisés, David, son como que los nombres que más relacionamos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué entramos a esta situación? ¿No? ¿A qué se debe? Y lo digo con mucho respeto para todos, incluyéndome. ¿A qué se debe nuestra ignorancia del Antiguo Testamento? Ujú. ¿Por qué tenemos un gran desconocimiento de este testamento que nosotros creemos que es palabra de Dios, ¿no? Y que ya somos cristianos muy viejos, todos hermanos, o la mayoría más bien, la mayoría somos cristianos viejos que nacimos en la iglesia. Yo tengo 44 años de ser cristiano, ¿no? O al menos haber nacido en la iglesia. Y no hace muchos años que me cayó la ficha, ¿no? Porque durante muchos años, incluso siendo pastor, pues nunca me interesé, siempre era ir hacia lo superficial del texto, principalmente el Antiguo Testamento. Yo era más de predicar sobre el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces, hoy incluso hay muchos predicadores que predican poco del Antiguo Testamento. Y si predicamos del Antiguo Testamento, no pasamos de la historia de Samuel, no pasamos de la historia de David y de Betsabé, no pasamos de la historia de, ¿qué otra historia? Pues de Sansón, no pasamos de otra historia, no predicamos de otra cosa más que de, no sé, el diluvio de Jonás. La iglesia, hermanos, tiene interés en que conozcamos esto. Tiene interés o debería tener interés. Nosotros mismos deberíamos de tener interés por conocer a profundidad el texto sagrado. Si esto no ocurre, hermanos, si no tenemos interés es porque hay otras cosas que nos lo impiden. Quiero plantear tres cosas que a veces nos impiden no acercarnos al Nuevo Testamento, ¿no? En primer lugar, como un marco sociológico de cultura, el hecho de que los argentinos, ¿no? Somos una sociedad que leemos poco, leemos demasiadamente poco, hermanos. Habremos de reconocerlo. Somos una sociedad, consecuentemente, pues una iglesia que no nos gusta leer. Si no nos gusta leer libros o literatura, pues mucho menos nos va a gustar o nos va a traer leer la Biblia. Con profunda tristeza, y lo digo yo, ¿no es cierto? Como pastor, asumiendo mi responsabilidad y de muchos líderes consagrados y consagradas, no hemos motivado a nuestra iglesia a conocer la Biblia y hay mucho desconocimiento. Hay gente que no sabe dónde están los libros de la Biblia, hay gente que no sabe dónde está Abdías, hay personas que no saben los temas que trata el libro de las Crónicas, por ejemplo, porque pues nunca lo hemos leído. Hay hermanos y hermanas que
que poco sabemos sobre el pacto de la alianza, sobre los grandes discursos interesantísimos que tiene Moisés en las llanuras de Moab. Leemos poco, hermanos, leemos poco. Y eso es el reflejo de nuestra ignorancia, ¿no? Aparte de que el cansancio después de una jornada de trabajo, pues nos lo impide, ¿no? Hay muchos cristianos, muchos líderes que deberían conocer, maestros consagradas, maestras consagradas que se dedican a la enseñanza espiritual, pues tampoco leemos mucho, ¿no es cierto? Porque estamos cansados, porque nos llama mejor la atención la televisión, este, porque bueno, hay otras cosas más importantes que hacer, porque hay otros momentos eh, y después, para después dejamos la lectura, ¿no? Después leo, o el sábado al menos, cuando voy al culto, pues ahí abro la Biblia y leo un poquitito de lo que el pastor diga en el sermón. Todo esto, hermanos, puede influir en la escasa lectura de la Biblia, pero hay tres causas que son fundamentales. La primera de ellas es que no estimamos suficientemente el Antiguo Testamento. No hay un amor suficiente por estos libros sagrados. Una segunda causa es que nos resulta muy difícil de entenderlo, de entender todo esto. Fíjense, hoy nos costó trabajo asimilar todos estos sucesos que les resumí de una manera lo más prolija que se pudiese, ¿no? Pues nos resulta difícil entenderlo. Y finalmente, porque nos plantea numerosos problemas de orden científico, histórico, moral y teológico. En relación a la primera causa por la cual nosotros no nos acercamos al Antiguo Testamento, es porque la falta de estima requiere llevar a cabo una lenta campaña de concientización, de mentalización. Creo que espero en Dios que al menos cuando acabemos este año y el que viene, eh, el abordaje a todos los libros del Antiguo Testamento, podamos despertar un amor y una pasión. Hace poco una de sus compañeras de segundo año decía, yo tuve muchos años en la iglesia, fui esposa de un pastor, perdón, y nunca había visto a los profetas como los vimos en clase. Nunca había logrado entender el cuerpo profético que aparece en el Antiguo Testamento. Y ahora amo a los profetas, ¿no? Bueno, ojalá este esfuerzo que estamos haciendo como alumnos, pues no mengue, hermanos. Yo oro mucho a Dios para que ustedes no desfallezcan y que cada día se sientan motivados, al menos en esta clase, a redescubrir o avivar la llama de amor que podamos tener sobre esta literatura sagrada, porque aparte es palabra de Dios también, ¿no? La segunda causa, dijimos, es porque nos resulta muy difícil de entender la Biblia y no podemos culpar, ¿no es cierto? A nadie nos debe de extrañar esta situación, porque a medida que nos distanciamos de una obra literaria, es decir, entre más alejados estamos de una obra que se escribió hace muchos años, pues nos enfrentamos con muchos problemas históricos, culturales, lingüísticos, que no entendemos, ¿no? Que no entendemos. Porque lo que se vivió, por ejemplo, en la época de Abraham, de Isaac y de Jacob, son muy distantes, muy lejanos a nosotros, ¿no? Las costumbres que se tenían antes, pues para nosotros nos puede causar cierto, cierto asombro, ¿no? Cierto asombro. Y entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones, a costumbres, a acciones, ¿no?
alejadas de nuestra realidad, pues terminamos no entendiéndolo. Y bueno, no extraña que resulte difícil comprender unos libros, en este caso 39, redactados en Israel, en una tierra muy lejana a nosotros, muy, muy lejana a los argentinos, y sobre todo de hace 25 o 30 siglos. Es decir, hay un gran abismo de tiempo entre una y otra realidad. Segunda causa. Pero la causa que más nos impacta y que más nos detiene y que más conflictos nos trae, tiene que ver con aquellas cosas que para nosotros chocan, son chocantes, ¿no? Cuando nos enfrentamos a los problemas de carácter científico, histórico, moral y teológico que estos libros nos plantean. Así es que lo que vamos a ver esta clase y la clase que viene es tratar de dar algunas pistas de solución a cuando nos enfrentamos a estos textos, ¿no? A estos textos que evidentemente tal vez con la explicación que pueda darles no satisfaga completamente la curiosidad o la necesidad de entendimiento de cada uno de ustedes. Es más, puede ser que provoque muchas más preguntas, más conflictuadas, diríamos, ¿no? Sobre lo que el texto sagrado encierra. Pero espero en Dios que podamos tener la claridad y podamos, en primer lugar, entender que nunca vamos a negar la inspiración divina, jamás. Todo lo contrario, este es un seminario bíblico donde vamos a defender la autoridad de la palabra, pero tenemos que dar respuestas, no fanáticas, no literalistas, no espiritualizantes, sino más bien queremos poco a poco acercarnos al sentido original de lo que quiso decir el escritor sagrado, ¿no? Y a partir de ahí construir verdaderos conceptos de fe. Ujú. Muy bien, así es que espero que en esta materia podamos dar respuesta más o menos, insisto, por favor, si alguien dice, no, no estoy convencido y voy a seguir investigando, creo que esa sería una muy buena actitud para continuar con este trabajo, ¿no? Somos estudiantes vitalicios de la palabra de Dios. Sigo yo investigando, sigo leyendo, sigo profundizando y lo mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Mm? Bien, dicho lo anterior, entonces déjenme entrar al primer apartado, al conflicto que existe entre la Biblia, hablando del Antiguo Testamento, y lo que se le conocen como las ciencias naturales, ¿no? Eh, los aspectos científicos. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Hace algunos años hubo un programa de dibujos animados en la televisión que se llamó Érase una vez el hombre, y este programa hablaba sobre los orígenes y, y naturaleza de la evolución de la humanidad, la famosa teoría de la evolución. A pesar de algunas afirmaciones que tenía este programa sobre aspectos evolutivos, pues mucha gente seguía con interés el programa y fue muy famoso. Al menos tengo entendido que en España fue un programa que captó la atención de muchas personas. Sin embargo, algunas de las afirmaciones que planteaban o se planteaban en este punto escandalizaron a algunos padres y no entendían que sus hijos pudieran oír acerca de la evolución de las especies y que lo pudieran considerar como una opción o como una ley, ¿no? En donde incluso médicos, abogados, ingenieros
seguían pensando contra la evolución de las especies que Dios creó al hombre del barro, del polvo de la tierra, conforme nos lo dice el relato del Génesis. Entonces, ¿qué dice la teoría de la evolución? La teoría de la evolución dice que nosotros fuimos creados no por un acto creador de Dios, no porque tomó barro y formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. La evolución dice que una especie, una microespecie, principalmente acuática, ¿no? En algún momento empezó a multiplicarse, a desarrollarse y se crea la vida. Y el ser humano es producto de esa evolución, no de la creación de Dios. Eso dice la ciencia. Y hasta hoy en día se sigue manteniendo esta postura de la evolución de las especies. Hay otra teoría, que es la teoría del Big Bang, ¿no? Que tiene que ver con que el mundo fue creado no por la palabra creadora de Dios, sino más bien porque hubo una gran colisión, un gran impacto de dos estrellas gigantescas en el universo hace miles y miles de millones de años, que básicamente esa colisión, ese choque, provocó que se empezara a formar nuestra Vía Láctea, nuestro sistema solar y consecuentemente nuestro planeta. Pero no fue por orden de Dios. En 1564 nace uno de los grandes científicos, un gran astrónomo llamado Galileo Galilei, ¿no? Que él empieza a plantear este choque entre lo narrado o lo dicho por el texto sagrado y lo que acontecía en el mundo, en el universo. Entonces, ¿qué dijo este gran científico, astrónomo? ¿No? Pues Galileo en su época plantó la teoría de que la Tierra gira en torno al Sol. Esta postura, hermano, fue un gran revuelo. Un gran revuelo. Porque por primera vez se pone en discusión la validez de las afirmaciones científicas, entre comillas, de la Biblia. Entonces Galileo dice, no, el, el, eh, el ¿cómo es? El Sol no gira en derredor de la Tierra. Quien se mueve es la Tierra y la Tierra se mueve a través de su órbita. Ajá. Entonces, esta afirmación, hermanos, para un mundo donde el texto sagrado era ley en todos los sentidos, ¿no? No solo religioso, sino también científico, hizo que suscitara un conflicto, hubiera un conflicto entre la Biblia y las ciencias naturales. Entonces, cuando este astrónomo italiano, Galileo Galilei, afirma que la Tierra gira en torno al Sol, se opone abiertamente a lo que expresa el libro de Josué. Fíjense, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aparece en el libro de Josué? Bueno, todos sabemos la historia, ¿no? Y esta historia, según el libro de Josué, nos dice que hay una batalla entre los israelitas y los amorreos, un pueblo pagano. La fortuna favorece a Israel, que va ganando la batalla. Pero la tarde avanza rápidamente y la falta de luz puede hacer que se desperdicie la ocasión de derrotar definitivamente al enemigo. O sea, necesitan luz del día para seguir con la pelea, con la lucha, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el texto bíblico? Bueno, el texto bíblico dice en el pasaje de Josué, capítulo 10, versículo del 12 al 14, dice: Entonces Josué habló al Señor y gritó en presencia de Israel: Sol,
quieto en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Cervera. Y el sol quedó quieto y la luna inmóvil hasta que se vengó de los pueblos enemigos. Así consta en los cantares de gestas la siguiente frase, en el cantar de en el libro de Yacer, el libro del justo. El sol se detuvo en medio del sol y tardó un día entero en ponerse. Ni antes ni después ha habido un día como aquel cuando el Señor obedeció la voz de un hombre porque el Señor luchaba por Israel. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí, hermanos? Según el texto, quien se detiene es el sol. Entonces, ¿quién gira alrededor de quién? Y según el texto sagrado, el sol es el que gira alrededor de la tierra, es decir, la tierra está inmóvil, la tierra no se mueve. Quien se mueve es el sol. Ujú. Por eso dice el sol se detuvo en medio del cielo. Galileo Galilei decía, no, quien está quieto es el sol, quien se mueve es la tierra. La tierra es la que se mueve alrededor del sol y no al revés, ¿no? La consecuencia, hermanos, entonces es lógica. Si Josué consigue que el sol se detenga en su carrera es porque éste gira en torno a la tierra. Esta es la lectura que sacamos de este texto, ¿no? Afirmar lo contrario supone atentar contra la verdad de la escritura, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Galileo Galilei tiene razón y la tierra es la que, el sol es el quien gira alrededor de la tierra, entonces la Biblia está mal, está mintiendo. Bueno, todos conocemos esto, que finalmente Galileo se retracta, ¿no? Me retracto, pero la tierra se mueve, dice él. Sin embargo, la tierra se mueve. Esta retractación puso momentáneamente fin a este problema que surge con mucha fuerza el siglo pasado, hermanos, en el siglo XX principalmente, ¿no es cierto? 19, 20, surge con mucha fuerza el ataque que tiene el texto sagrado en función de sus afirmaciones científicas. Entonces, por eso es que mucha gente desdeña lo que dice el texto porque dice, no, ahora nosotros sabemos, porque ahora, siglo XXI, nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol en su órbita elíptica. El Sol es el que está fijo. Y la Tierra tiene dos movimientos, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, ¿no? Y que todo el sistema solar gira en derredor de la Tierra. Ujú. Incluso fíjense cómo hay muchos, por ejemplo, no sé si han oído hablar de los terraplanistas, donde ellos defienden que la Tierra no es redonda, es plana. Incluso toman algunos textos de la Biblia que hablan sobre eso, ¿no? Y, y entonces nos enfrentamos a esta situación. No solo el tema científico, hermanos, de que si la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra, hace poner en duda las afirmaciones científicas, entre dos grandes comillas, que hace el texto sagrado. Ajá. También tenemos esto que ya había comentado, que es Darwin. Algunos dicen que antes de Darwin ya alguien más había eh, colocado esta teoría evolucionista, donde esta teoría explica científicamente el origen de las especies de forma distinta, incluso opuesta a lo que la Biblia dice. Ujú. A lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Galileo Galilei hablaba acerca de lo que eran los movimientos de los planetas. La teoría evolucionista habla de dónde venimos, cómo fuimos creados, ¿no?
Incluso, hermanos, hoy hay grandes debates en el sentido de decir, bueno, la Tierra fue creada del universo en 7 días literales, ¿no? De 24 horas. Hay un debate sobre eso, ¿no? En muchos círculos religiosos. Nosotros, nuestra doctrina cree que creemos que el Señor creó en 7 días literales los cielos y la tierra. Pero fíjense entonces que requiere un análisis también esta afirmación porque tomando en cuenta una cronología que hacen los testigos de Jehová, ellos calculan la edad que tiene nuestro universo en aproximadamente 5,000 años, que es más o menos donde datan que empezó el Génesis, ¿no? Cuando Dios crea todo. Pero hoy nos enfrentamos a muchos descubrimientos científicos que datan a especies de 5,000, de 10,000 años, ¿no? Eh, los astrónomos incluso datan con cifras de 5,000 millones de años. Hay especies de 50 millones de años, 100 millones de años, 1,000 millones de años que aparecen como restos fósiles. Entonces, fíjense cómo, hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones, pues muchos terminamos desistiendo en seguir leyendo el texto del Antiguo Testamento y mucho más desistimos en meternos en estas controversias. Hay 3 posturas posibles para entender o explicar los modelos científicos, entre comillas, que aparecen en la Biblia y las posiciones que tiene la, la ciencia hoy, ¿no? Pero estas 3 posturas posibles que podemos tener para resolver este tema tampoco son muy aceptables. Y vamos a ver una cuarta que tal vez nos ayude a entender mucho mejor lo que sucede en estos textos. Primero, la primera postura es desprestigiar las ciencias naturales y decir, no, los aspectos científicos no son de Dios, son del diablo, ¿no es cierto? Porque lo que ellos dicen son situaciones que contrarrestan el texto sagrado, y entonces tendemos a desprestigiar las ciencias, ¿no? Tendemos a desprestigiar porque no van de acuerdo a lo que dice el texto. Hay un salmo también que dice que el sol sale como el tálamo, ¿no? Que recorre todo el tálamo nupcial, como diciendo que el que se mueve es el sol. Y entonces, como decimos, no, el sol no se mueve, el salmo dice que el que se recorre en el tálamo nupcial es el sol, pues entonces quien se mueve es el sol y no la tierra. Ok, entonces la primera opción es desprestigiar las ciencias, insistiendo en que una hipótesis científica no es una verdad indiscutible, que en caso de duda la palabra de Dios lleva la razón, etcétera, etcétera. Decimos, no, a ver, la Biblia siempre va a decir la última palabra en cuestiones científicas. Es cierto, hermanos, que las ciencias tienen mucho que avanzar y que en muchos casos se manejan teorías que continuamente están a revisión, ¿no? Estas teorías. Cuando una teoría se convierte en ley, bueno, ya no hay más que decir, es una ley, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravedad no es una teoría, es una ley, que todo lo que sube tiende a bajar por la ley de la gravedad. Pero la evolución de las especies es una teoría, ajá, es una teoría, que no es una ley, ¿no? Es una teoría que está sometida a revisiones continuas. Pero de aquí, hermanos, de esta postura, no podemos deducir que la verdad de las ciencias modernas sea inferior a la verdad científica de la Biblia, científica entre comillas, recuerden esto, siempre entre comillas, ¿no? Aunque Galileo se equivocase al pensar que el Sol estaba quieto, su modelo del universo era más exacto que el del libro de Josué.
Porque Josué, hermanos, el libro de Josué, quien redacta, quien escribe el libro de Josué, no lo hace para explicar las cuestiones del universo. El redactor de esta frase de Josué tiene otra idea, tiene otra intención. Por eso, la actitud de desprestigiar a las ciencias defendida por algunas mentes cerradas hoy en día, pues no tiene futuro. Nosotros no podemos negar lo que hoy la ciencia puede descubrir. Ujú. Entonces, no podemos llegar a decir, no, la Biblia es la única y cerrarnos de manera fanática y fundamentalista, creyendo que la Biblia es un manual científico que va a dar explicación a todos los fenómenos científicos que existen hoy en el universo. No es así, no es así. ¿Ok? Entonces, las ciencias hay que valorarlas, pero recuerden, son teorías que evidentemente poco a poco se van discutiendo y se someten de manera continua a mucha revisión. Segunda postura, es negar que no existe el conflicto. Es decir, miren, esto puede reconciliarse bien, no nos peleemos, tiene la verdad la tiene las ciencias científicas o los aspectos científicos, pero también la Biblia tiene. Entonces, como que reconciliamos y no negamos el conflicto, ¿no? Este es un deseo muy bueno para conciliar ambas partes y que nadie se pelee con nadie. Fíjense un ejemplo de esta postura. Dentro de la teoría evolucionista, ¿no? De la evolución de las especies, la vida, dicen ellos, en sus formas más primitivas o más elementales, surgen del mar. Dicen que en el mar había como una especie pequeñita de ser vivo, ¿no? Que empezó a multiplicarse. Entonces, ellos creen que la evolución de las especies viene del mundo acuático. Y entonces los concordistas, es decir, los que quieren concordar, quieren unificar los criterios, dicen, bueno, viste, tenemos la razón ambos, la Biblia dice lo mismo. Y ellos dicen que, por ejemplo, en Génesis 1:20, dice que los peces fueron creados antes que las aves, los reptiles y las fieras. Entonces, mira bien, viste, esto que ustedes plantean de que es ¿cómo se llama? El mar, el medio o el agua, el medio en el cual surge la vida, bueno, la Biblia lo dice igual, ¿no? Y dice que los peces, la primera forma de vida, diríamos, la primera forma de vida, pues está en el mar, pues antes de que se hagan los aves, los reptiles y las fieras de los campos, pues la vida inició en el agua. Esto no es posible, hermanos, no. No es posible llegar a esos niveles de tratar de conciliar y decir, bueno, a ver, ¿cómo acomodo el texto bíblico para explicar los aspectos científicos? ¿Por qué, hermanos? Porque cualquiera que conoce la teoría evolucionista, incluso a niveles muy básicos, advierte la imposibilidad de compaginar esta hipótesis científica con el relato del Génesis. O sea, uno evidentemente se da cuenta que está uno forzando totalmente la interpretación del Génesis en este sentido, ¿no? Por lo tanto, el procedimiento de negar el conflicto no solo es absurdo, ¿no? Sino en ocasiones imposibles. En el caso de Galileo, la edad del universo, ¿no? O sea, nos resulta imposible justificar o tratar de justificar el Salmo y el pasaje de Josué que nos habla de que el sol se mueve. A veces nos resulta imposible justificar que muchos dicen, pero hubo dinosaurios y los dinosaurios tienen 5,000, 10,000 millones de años, 100,000 millones de años. Y algunos nos plantean que el universo tiene 5,000 años de vida. Entonces, no se puede, no se puede, es muy peligroso. Incluso hay un autor como Van Daniken que ha hecho un montón de tonterías y ha forzado un montón de textos para tratar de, de, de conciliar los aspectos científicos con la Biblia. Y el único resultado de eso, hermanos, es
empobrecer el mensaje teológico de la Escritura. No científico, sino teológico. ¿Ok? Bien, la tercera parte, la tercera postura, tiene que ver con que no, la primera es desprestigiar a las ciencias naturales, ¿no? Es decir, esas no sirven, son del diablo. No, eso no puede ser. La otra es decir, bueno, tratemos de acomodar la Biblia a los aspectos científicos o los aspectos científicos a la Biblia. Tampoco puede ser. Y una tercera postura es que dicen que hay hay estas manifestaciones diferentes por la idea de la pedagogía divina. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios habla al hombre, se acomoda a sus conocimientos. Es decir,